pues aprovecho para dar la bienvenida a nuestros invitados. Hoy tenemos un plantel de lujo para hablar de uno de los que siguen siendo, un año después del comienzo de la pandemia, uno de los tópicos más relevantes para todos vosotros, de los que abordamos en CIONET, que es la ciberseguridad. Y hoy la vamos a analizar, como os decía, con un plantel de lujo y desde un prisma bastante peculiar que espero que resulte interesante. Pero lo primero de todo, además de daros la bienvenida, os quería pedir que encendéis vuestro vídeo. Ya sabéis que esto es una comunidad donde nos gusta ponernos caras. A cambio os pido que apagáis vuestro micrófono para no interferir en las conversaciones de nuestros panelistas. Por supuesto, podéis intervenir a través del chat y formular cualquier tipo de pregunta a nuestros panelistas. Os aviso, como ya sabéis, el encuentro será grabado para que aquellos que no habéis podido o aquellos que no han podido conectarse en la mañana de Latinoamérica o en la tarde de España puedan disfrutar de esta charla posteriormente. Y como sabéis, este no es el primer encuentro que organizamos en las últimas semanas sobre ciberseguridad. Hace 2 semanas organizamos una conferencia que titulamos El gobierno del riesgo en el cloud, con grandísimos expertos de Naturgy, Mapfre y Zscaler, que nos hablaron acerca de cómo los propios empleados y los propios miembros de las organizaciones tienen un impacto relevante en los riesgos que generan las compañías a la hora de enfrentarse a ciberataques. Pero hoy, de la mano de nuestros panelistas, vamos a analizar otra perspectiva. Lo primero de todo, quería dar la bienvenida, voy a empezar por el norte, por Norteamérica, a Fernando Thompson, que para mí, por encima de todo, es miembro de nuestro Consejo Asesor en México. Buenos días, Fernando. Gracias por acompañarnos hoy y por aceptar nuestra invitación. Fernando es el CEO de la Universidad de las Américas Puebla. Él es ingeniero en cibernética y ciencias de la computación por la Universidad de La Salle y máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla. Yo creo que le conoceréis muchos de vosotros por sus ensayos, por sus foros. Es un transformador digital nato orientado a contenidos. Ha sido galardonado y mencionado por algunas de las principales asociaciones e instituciones, como por ejemplo Forbes, que le señalaba como el Mastermind of Digital Transformation el año pasado. Es ponente TED, ha sido nominado entre los 50 latinos más influyentes en IT. Según Infoword, durante varios años ha sido uno de los mejores CEOs mexicanos y sobre todo es un gran pensador y emprendedor que queremos que comparta sus reflexiones hoy con nosotros. Bienvenido, Fernando. Gracias. Sobre la Universidad de las Américas, comentábamos Fernando y yo hace un momento, la Universidad de las Américas Puebla, que además de ser una institución que yo creo que es conocida por todos vosotros, está cumpliendo 80 años, que es una edad absolutamente relevante porque, como yo le comentaba, en España con 80 años ya estás vacunado contra el COVID, con lo cual es una universidad madura y prestigiosa entre las instituciones privadas de enseñanza en Latinoamérica, muy especializada en las ramas de gestión de negocios internacionales, artes y humanidades, ciencias sociales, ciencias e ingeniería, etc. Así que, oye, Fernando, ¿cómo en una institución como la tuya habéis afrontado esta nueva normalidad muy marcada por nuevas formas de ataques en ciberseguridad? ¿Cómo la habéis afrontado desde la UTLAB? Fíjate que ya cumplimos un año exactamente en confinamiento, el 21 de marzo, y el 100% de las clases a la fecha desde entonces son 100% en línea. Todas las operaciones de la universidad, administrativas y operativas, también son en línea. Desde el punto de vista tecnológico, bien, porque estábamos preparados, no para este tema que ocurrió con la pandemia, sino porque estamos a 40 kilómetros de un volcán activo y si este volcán hace erupción, no llega la lava de Popocatépetl, pero sí los cubriría de cenizas 1 o 2 semanas. Y por eso es que tenemos nuestro plan de continuidad ya preparado y listo si pudimos irnos rápido. Pero la verdad es que no ha sido sencillo. Los muchachos ya están desesperados, ya quieren regresar al campus porque aparte tenemos un solo campus y es hermoso el mismo, la convivencia de la gente. Y aunque tenemos muchísima tecnología, libros digitales, LMS,
plataformas de estudio, los chicos pueden accesar el software de manera remota, desde fuera y demás, etcétera. Pues, o sea, están desesperados. Y el tema de la ciberseguridad es muy complejo, porque si ya de por sí el 95% de la red eran computadoras que no pertenecían a la institución porque son las computadoras de los estudiantes, de los investigadores con diferentes versiones de sistemas operativos. Ahora desde casa peor, porque hay versiones de Windows que están obsoletas, es una sola computadora que utiliza el papá, la mamá que trabaja, el hermanito que baja los videojuegos pirata, el muchacho que se quiere conectar a la clase, N cantidad de malware. Y eso aderezado con que pues, México es uno de los países más atacados a nivel mundial. Entonces el cóctel es sumamente interesante. Vamos a platicar un poquito más de esto, pero lamentablemente fíjate que han sido muchas las universidades recientemente atacadas, universidades prestigiosas. La Universidad Panamericana fue atacada, la Universidad Iberoamericana fue atacada, bancos, instituciones de gobierno. O sea, diario aquí le pegan a 2 o 3 actores importantes. A la pyme, pequeña y mediana empresa, le dan bien fuerte. Entonces, la verdad es que sí ha sido nada sencillo. Afortunadamente, creo que la clave está en que hemos capacitado bien a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a los empleados. Ahí es donde hemos dedicado muchísimos recursos al tema de la concientización con el usuario para que no caigan en los phishings, que no vayan a bajar un malware y demás. Entonces, no ha sido nada sencillo, pero yo creo que la clave ha estado en las personas. Sí, la tecnología que hablaré más adelante, la parte de inteligencia artificial que manejamos, las políticas, la arquitectura, la normatividad, pero la clave ha estado en la gente. Qué bueno. Oye, vamos a, si te parece, Fernando, vamos a pasar un poco hacia el sur y vamos a presentar a Walter, que es uno de nuestros panelistas. Walter es el CISO de DirecTV Latinoamérica. Bienvenido, Walter. Gracias, Jesús. Walter, para quienes no le conozcáis, es ingeniero de sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional y PDG por la Universidad Católica Argentina. Él ha sido durante muchos años el gerente corporativo de seguridad de la información de Grupo Accor, más de 20 años, y lleva prácticamente toda su carrera dedicado a esto de la ciberseguridad. Ha sido el CISO del año en 2018 por la Asociación Usuaria, es el vicepresidente del Comité Académico de Seguridad Segurinfo Argentina y es miembro cofundador del Club de CISOs, que es un club de entidades no financieras que agrupa a los CISOs de las 30 principales empresas que operan en Argentina. Y para los que no conozcáis DirecTV Latinoamérica, sobre todo para los que estamos a este lado del charco, que igual suena un poquitín menos, como sabéis es la filial del gran carrier audiovisual norteamericano, que en Latinoamérica tiene 10 millones y medio de suscriptores, opera en más de 10 países y bueno, emplea a cerca de 10.000 personas en la región. Bienvenido, Walter, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablar de ciberseguridad. Gracias, Jesús. Cuéntanos cómo ha sido brevemente tu manejo de la ciberseguridad en los últimos tiempos, en una compañía de contenidos compleja, donde los datos son un bien absolutamente preciado. Bueno, como decía Fernando, ya llevamos un año de confinamiento. En nuestro caso, no hemos vuelto todavía a las oficinas, seguimos trabajando en forma remota, cada uno desde sus hogares o desde afuera de la oficina. Para dar un poquito de contexto, DirecTV tiene operación en los 10 países y tiene 3 data centers, uno en Argentina, uno en Colombia y otro en Estados Unidos. Tiene más de 600 aplicaciones corriendo en esos 3 data centers y además de los 10.000 empleados tenemos mucha gente contratada, que son los técnicos que salen a la calle a hacer las instalaciones y demás. En total sumamos unos 27, 28.000 usuarios que tenemos que gestionar. Y como decía también Fernando, ahí el momento que llegó la pandemia, que tuvimos que cerrar todo y salir, ahí tuvimos que ser rápidos desde el lado de seguridad, tuvimos que adaptarnos rápido al cambio y flexibilizar algunas políticas. Entonces, si bien teníamos algo preparado para que la gente trabaje en forma remota, no era para toda la población. Y lo que hicimos en ese momento fue agrandar los servicios que teníamos de VPNs y en 2 semanas logramos que toda la compañía, tanto empleados como terceros, empiecen a trabajar normalmente desde sus hogares. Y otro tema que tenemos complejo también nosotros es el tema de los broadcast centers.
Los broadcast centers tenemos 3 también, hay uno en Argentina, uno en Colombia y otro en Estados Unidos, que son los que reciben el contenido de las productoras, de, por ejemplo, HBO, bueno, Disney y demás. También reciben las señales de televisión, se procesan y se envían al satélite. Una vez que está en el satélite, cada uno de los clientes con sus receptores baja la señal y puede ver televisión, bueno, o series. Y fue un desafío porque nosotros ahí no teníamos, o sea, la gente tenía que estar en el lugar, no podía salir del lugar. Si bien no son muchas personas, pero son ingenieros y demás que están trabajando dando ese servicio. Y por otro lado, también tenemos todo lo que es los productos de OTT, como DirecTV Go, y ahora recientemente se lanzó en Estados Unidos y vaya a Latinoamérica HBO Max, que es, si quieren, es parecido a lo que es Netflix, pero con otro servicio distinto. ¿Sí? Más dedicado a lo que es DirecTV Go, a la parte de deportes y especialista en deportes, y la parte de HBO Max va a ser sí más parecida el contenido de series y películas como Netflix. Entonces, en ese momento cuando salimos, nosotros tuvimos, bueno, obviamente, flexibilizar en el tema de las políticas de contraseña, en las políticas de qué equipo se podía conectar a nuestra red. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta, y el negocio se dio cuenta, de que podíamos trabajar de esa parte, de esa forma. Entonces, allá por julio o agosto, ahí tomamos alguna definición en la cual estamos trabajando, que bueno, la voy a comentar si quieres un poquito más adelante. Fenómeno. Oye, pues enlazando con esas iniciativas que estás comentando, le voy a pedir a Patricia que lance una primera pregunta de nuestro pulsómetro para que los invitados a la sesión nos digan de vuestro presupuesto de IT, ¿qué porcentaje habéis asignado a ciberseguridad durante la pandemia? ¿O qué porcentaje estáis asignando ahora mismo a las iniciativas y políticas de ciberseguridad? Menos del 10%, entre un 10 y un 30%, más de un 40% o no se ha asignado presupuesto. Espero que nadie conteste esto porque nos llevaremos una gran decepción. Pero no os quiero condicionar, así que bueno, mientras vais contestando, aprovecho para ir dando paso a nuestro tercer panelista, que es Xavier Michelena. Él está a este lado del charco en España. Hola Xavier, él es Managing Director en Accenture y es el responsable a nivel de Iberia de ciberseguridad. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y MBA por la Universidad de Deusto. Es emprendedor en ciberseguridad. Durante 21 años ha estado liderando un proyecto que de hecho ha tenido ese 21SEC vinculado con la seguridad y que ha tenido presencia en México, por ejemplo. Y actualmente es el presidente además de Saibasque, que es una organización que agrupa a distintos responsables de ciberseguridad en el País Vasco. Buenas tardes, Xavier. Buenas tardes, buenos días a los que estáis al otro lado del charco. Estupendo. Pues Xavier hoy tiene un doble rol en nuestra sesión, porque aparte de liderar la línea de ciberseguridad de Accenture, que yo creo que Accenture pues tampoco necesita mucha presentación, es una de las grandes consultoras multinacionales con grandísima presencia en Latinoamérica, empresa de 44.000 millones de dólares de facturación, más de medio millón de empleados, pero no solo está hoy para hablarnos un poco de la perspectiva de cómo ve él desde una organización tan global y que trabaja con tantas compañías de ciberseguridad, sino que también viene como embajador del programa de ciberseguridad, del que algunos de vosotros ya habéis oído hablar, que estamos lanzando en CIONET con Immune Technology Institute, que es una escuela digital muy centrada en tecnología, absolutamente disruptiva y que está creciendo exponencialmente, tiene origen español, pero está creciendo exponencialmente en muchos países, y es la escuela que nosotros hemos elegido para lanzar el primer programa formativo sobre el tema clave que de hecho nos ocupa hoy, pero que todos vosotros nos decís que más os ha preocupado durante la pandemia y que es la ciberseguridad. Entonces le preguntaremos también a Xavier un poco que nos dé, como coordinador y profesor del programa, que nos dé un par de claves sobre el mismo. Patricia, no sé si antes de seguir hablando con Xavier tenemos las respuestas a la primera pregunta que hemos hecho sobre el presupuesto asignado a ciberseguridad. Bien.
Mayoritariamente, un 50% de vosotros decís que habéis asignado en torno a entre un 10 y un 30% al presupuesto de ciberseguridad. Hay un 8% que no asignó presupuesto, pero bueno, mayoritariamente más de un 10% del presupuesto de IT ha sido asignado a ciberseguridad, lo cual, oye, ratifica el interés que existe por parte de toda la comunidad de líderes digitales este tema. Xavier, vosotros desde vuestro prisma de proveedores, partners de muchas de las corporaciones, ¿dónde habéis visto que ha habido más vulneraciones de ciberseguridad? ¿Cuáles son los sectores que se han visto más afectados? De todos, ¿eh? O sea, ahí no se puede distinguir. Probablemente si habláramos hace 20 años, pues el sector financiero sería pues, el más atacado por motivos obvios. Yo creo que hoy en día no existen distinciones, ¿no? Yo aquí simplemente antes de entrar pues, en esta materia, deciros que en Accenture más de 500.000 de personas trabajamos en el mismo escenario. Nosotros tenemos el 95% de las aplicaciones en el ámbito del cloud. Y ya veníamos trabajando pues, en un modelo de teletrabajo, es decir, ya estábamos preparados directamente pues, para llevar un modelo de trabajo de forma remota y no nos ha impactado internamente, pero pues, efectivamente sí nos ha impactado en lo que tiene que ser pues, las relaciones con los clientes, ¿no? O sea, yo creo que en esto el ejercicio práctico para mí fundamental es distinguir lo que ha sido conectarse de lo que ha sido trabajar, ¿no? Creo que esto es otro de los retos que tenemos en el ámbito de construir las soluciones de futuro, es entender muy bien cómo se puede balancear el teletrabajo con lo que es la presencia física, pues en función de los negocios que tenemos, en un modelo que nos permita balancear lo que es el ámbito personal con el ámbito profesional, ¿no? O sea, creo que donde más se ha invertido es en la conectividad, donde nos hemos sorprendido positivamente es en ciertos clientes que ya tenían unos hábitos y unas prácticas que les permitían hacer de la conectividad pues, un elemento de confianza, pero yo creo que la clave en todo esto está en valorar muy bien cuál es el día después, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha traído un proceso de cambio y de transformación, nos ha traído una reflexión lógica de cómo se tiene que trabajar en un formato flexible, de cómo podemos tener pues, una, vamos a decir, capacidad adicional a la hora de mantener lo que tiene que ser la resiliencia de nuestros negocios, que es la palabra de moda, que es la palabra clave. Y creo que aquí uno de los ejemplos nítidos y claves es el ejercicio práctico que tenemos que hacer pues, en las organizaciones de llevar la seguridad más allá de lo que es el responsable de seguridad, ¿no? Creo que la función del CISO es algo que está extendido en general en todas las organizaciones, en diferentes capas, en diferentes niveles, en función de lo que tiene que ser el grado de confianza, el grado de compromiso que tenemos con ellos. Pero yo lo que diría es que no esperemos a que sean los entornos legales o los entornos regulatorios los que nos generen el cambio. O sea, creo que hay un cambio de paradigma que se produce pues, en la primera pandemia digital, en la época de WannaCry, hace ya 4 años prácticamente, que lo que ha hecho es ir cambiando un poco lo que tiene que ser la aceleración, de poner la seguridad como uno de los elementos claves en las inversiones de las empresas, ¿no? Me ha gustado la pregunta porque cuando veo que hay un 35% que está por debajo del 10% y hay pues un 8% que no ha invertido, digamos, un extra debido pues, a la pandemia, pues se puede ver a que ya tenían los deberes hechos o a que la seguridad realmente no estaba pues, en la hoja de ruta de las compañías, ¿no? En un estudio que se hizo hace 1 año y medio, 2 años prácticamente en el World Economic Forum, salieron conclusiones claras en entrevistas con los CIOs y con los CEOs a nivel global, en el que había un cambio, vamos a decir, de percepción de lo que era la seguridad. Y se pasaba del concepto del coste, yo creo que hemos vivido muchos años en el ámbito de la seguridad en una forma, digamos, reactiva, es decir, esperábamos al incidente antes de tener un elemento encima de la mesa, a un concepto mucho más de inversión, ¿no? Y os diría sobre todo, pues en la función que tenéis cada uno de vosotros en el ámbito de la empresa, que veáis la seguridad como un elemento de competitividad. Es decir, la clave en este nuevo mundo digital se llama resiliencia, se llama mantener el negocio en el tiempo, tener pues una capacidad de soportar y aguantar por los ataques que van a seguir llegando. Desafortunadamente, nos decía Fernando antes que en México se están recibiendo ataques de forma permanente, en España también, en Europa también, en Brasil también. Yo creo que si vais a las estadísticas, dice que el coste de la ciberinseguridad o lo que es el beneficio de lo que son los ciberdelincuentes estará en 6 trillones de dólares en el año 21. Y si miramos el PIB en España en las épocas de hoy, pues son casi 5 veces el PIB del país y sería la tercera economía del mundo, probablemente, si fuera pues, una entidad en sí misma. Creo que tenemos que valorar mucho, o sea, cómo podemos construir lo que es un futuro de nuestros negocios embebiendo la seguridad en el concepto del diseño, en el concepto del desarrollo, en el concepto de la operación y sobre todo en el concepto del compromiso de los usuarios de cara a poder ser resilientes, a poder
dar servicio a los clientes y a poder continuar con nuestras actividades. Sí, de hecho, en algunos foros de los últimos meses en CIENET hemos analizado herramientas que permiten medir esa rentabilidad de la inversión en ciberseguridad para saber cuál es la inversión razonable para nuestros negocios y cómo gestionamos el riesgo que no podemos cubrir, si a través de aseguradoras o a través de mayor inversión en ciberseguridad. Pero me gustaría trasladar la misma pregunta que te he hecho, Xavier, trasladársela a Fernando, que seguro que aparte de su propio conocimiento propio en materia de ciberseguridad, estoy seguro de que en la Outlab tenéis información sobre cómo se está comportando el riesgo o el mayor riesgo de ciberataques en Latinoamérica y a qué sectores está afectando. ¿Qué sectores están viendo más afectados? Tal vez el sector de la educación, conocemos algunos casos en la administración pública muy recientes, tanto en Latinoamérica como en Europa, pero ¿qué sectores están viendo más afectados en Latinoamérica, Fernando? Definitivamente la pyme, la pequeña y la mediana empresa es el sector más atacado, yo creo que en México y en América Latina, y tiene una razón de fondo. Esa razón de fondo es, por un lado, la poca cultura o concientización que existe en el tema de la seguridad de la información, y que entienden hasta que son hackeados, y es cuando hacen las inversiones, o cuando ven que a su compadre ya lo hackearon, entonces él también invierte. O sea, es hasta que te enfermas, es cuando empiezas a ver ya cuál es la cura. Y por otro lado también, que no tenemos lamentablemente una estrategia, porque esto no es un problema de empresas, es un problema que atañe a los ciudadanos, es un problema que atañe a toda la nación, y se debiera tomar como, de verdad, como una estrategia nacional para cuidar los intereses tanto públicos como privados como de los ciudadanos, porque aquí ya han atacado inclusive infraestructura de gobierno donde ni cuenta nos damos o no lo revelan, o algún aeropuerto o cuestiones así por el estilo, y pues esto va escalando. Entonces, mira, nos damos cuenta porque les voy a comentar nombres que a lo mejor fuera de los que están en México no les van a decir mucho, pero Pemex ya fue atacado, la empresa petrolera del país. El SAT, que es el que recoge, es el IRS de México, también ya fue atacado. La Conducef, la Secretaría de la Función Pública, el ISSSTE, que es el Instituto de Seguro Social, la Comisión Nacional Bancaria, Banco Gentera, CI Banco, Banco Base, CLIP, que es la que cobra a través de los celulares directamente con las tarjetas de crédito de débito, Bitso, que es un broker que se dedica a vender criptomonedas, en fin, la lista es enorme. O sea, y yo pienso que más o menos el 95% de las empresas han intentado ya ser atacadas. Hay muchas de ellas que inclusive ahorita están siendo atacadas y ni cuenta se han dado. Se dan cuenta cuando es un ransomware, que es la principal, pienso yo, el principal, digamos, vector que se está ocupando en México. Se dan cuenta cuando es un phishing, pero no cuando tienen un malware dentro, o cuando tienen un spyware dentro, o cuando tienen un man in the middle. Pero si me pidieras clasificar en México cuáles son los ataques que más están dando a raíz del confinamiento, número 1, spoofing, número 2, phishing, número 3, ransomware. Y obviamente también se están explotando las clásicas vulnerabilidades de hardware, de software, por las versiones de sistema operativo que ya están obsoletas, y también hay muchos ataques de DDoS. Yo lo resumiría de esa manera. Perfecto, pues enlazando con algunos de los ataques que has mencionado, muchos de los cuales tienen que ver con el propio entrenamiento, la propia formación que tienen los usuarios de las organizaciones a la hora de cumplir con la normativa y con la política de ciberseguridad para no incurrir en phishing, etc. Aprovecho para, Patricia, lanzar la segunda pregunta de la poll. Vamos a intentar cuantificar, entre los que estéis aquí, qué porcentaje de las personas de vuestra organización consideréis que tiene un nivel adecuado de conciencia sobre la ciberseguridad. Menos de un 40%, un 50%, un 80%, más de un 80%. Es decir, nos gustaría saber cuantitativamente, por lo menos en esta muestra que está reunida aquí, cuál es el nivel de concienciación de nuestros equipos, no solo del equipo IT, sino de la organización en general en cuanto al riesgo de recibir
pues un ataque cibernético. Y vuelvo con Walter, porque me interesa mucho tu perspectiva regional latinoamericana, pero también cualquier insight que nos puedas dar sobre el comportamiento en Estados Unidos, donde está la matriz de DirecTV. ¿Qué medidas estáis adoptando vosotros para que todo esto que ha venido pasando, que se ha ido incrementando durante la pandemia, en un entorno absolutamente incierto, donde no sabemos cuánto tiempo van a durar las restricciones, los confinamientos, ¿cuál es el esquema o qué ha cambiado en vuestra política de ciberseguridad de cara a futuro? ¿Cómo os estáis preparando para esta nueva normalidad? Ya, viendo los tipos de ataque que recién nombraba Fernando, y hablando con el negocio, y viendo que el negocio nos está diciendo, mira, de esta forma como estamos operando, vamos a seguir operando, y a futuro, post pandemia, quizás el 90 o más de la gente, 90% de la gente o más, trabaje desde los hogares. O sea, lo que vimos es que la arquitectura de seguridad que tenemos no está pensada para eso. O sea, todo eso ya es obsoleto, que tenemos que trabajar en el post pandemia. Entonces lo que hicimos allá a mitad de año más o menos es una frase que le dije a mi equipo es, tenemos que convertir a las oficinas en Starbucks. ¿Qué significa esto? El modelo de seguridad que tenemos que armar ahora es pensando en la persona, pensando en el dispositivo y pensando en el dato. O sea, la persona conectada desde cualquier lugar, la máquina o dispositivo desde cualquier también lugar y momento, y el dato que hoy lo tenemos en data center y también tenemos multi-cloud. Entonces, el modelo de seguridad nuestro, a partir de ese momento, lo estamos pensando de esa forma. Y el día de mañana, cuando alguien vuelva a la oficina, que van a ser muy poquitos, van a llevar ese modelo de seguridad o esa arquitectura a la oficina. Es decir, que ya no tiene más sentido el tema de tener proxies on-premise, tener sistemas de NAC o Network Access Control, tener servicios en las oficinas porque la gente no lo va a usar. Entonces, todos esos recursos nosotros los pusimos ahora pensando en la seguridad desde afuera. Es decir, nuestra idea es una gran nube, un gran servicio de seguridad donde los distintos usuarios se van a conectar a esa nube y a partir de esa nube acceden a los servicios, ya sea que el servicio esté on-premise o el servicio está en alguna nube pública o privada. Entonces, ese es el modelo al que vamos. Para eso ya empezamos a trabajar en este modelo y creemos que todo el enfoque de seguridad para fin de año va a ser totalmente distinto, diametralmente opuesto al que teníamos a marzo del 2020. Fenómeno. Patricia, ¿puedes compartir con nosotros los resultados de la segunda poll? Vamos a ver, pues consideramos que casi la mitad de vosotros consideréis que menos de un 40% de las organizaciones tiene la adecuada conciencia sobre la ciberseguridad. 32% opináis que el 50%, muy poquitos, un 23% que el 80% o más del 80%. Pues entiendo que hay mucho trabajo por hacer. Xavier, ¿cómo afrontamos desde el programa que has diseñado con Immune? ¿Cómo afrontamos desde este programa esa concienciación a los miembros de la comunidad? Pues es un programa exclusivo para miembros de CIANET que decidan engancharse al programa que comienza el mes de mayo. ¿Qué pistas les podemos dar para que ellos mismos aprendan y para que sus propios equipos ganen en concienciación? Yo creo que es un poco el visionar lo que tenía que ser pues, un modelo de transformación de cómo se tiene que abordar la seguridad o la defensa de nuestros activos, ¿no? de nuestra información, ¿no? Un poco la clave y lo que buscamos en este entorno, más allá de llegar a la alta dirección, que creo que es uno de los elementos claves cuando hay que invertir de verdad en este tipo de elementos, es ayudar a entender, uno, cuál es el éxito de la seguridad, es decir, realmente cómo se mide el éxito y el valor de la seguridad dentro de las organizaciones, cómo somos capaces
de diseñar lo que tienen que ser las nuevas arquitecturas y las nuevas soluciones y ahí hacer de la seguridad de verdad pues un activo fundamental y queremos hacerlo de forma práctica. Yo soy de las personas que piensa que aquellas experiencias que nos puedan trasladar éxito y fracasos son por las que nos ayudan directamente a mejorar lo que tiene que ser pues el posicionamiento de cara a futuro, ¿no? Y vamos a contar con profesionales que han sido CIOs, pues en compañías relevantes y hoy son CISOs en compañías relevantes. Es decir, han transformado su función de ser un CIO que diseñaba las arquitecturas de negocio a ser un CISO que está haciendo de la seguridad un elemento clave en el negocio, ¿no? Yo creo que aquí es importante también pues, entender el impacto pues, en este cambio, la transformación digital, a las nuevas plataformas que vamos, cómo seleccionamos las plataformas. Estoy seguro que habéis hablado del cloud infinitas veces, pero es importante valorar cuál es el impacto que tienen los conceptos, por ejemplo, del compliance, los conceptos regulatorios, es decir, cómo seleccionamos y por qué seleccionamos y cómo exigimos, ¿eh? Es decir, esto no se trata exclusivamente de seleccionar plataformas, sino de valorar el por qué y cuál es el grado de compromiso que tienes con ese tipo de proveedores, ¿no? Visualizar después, y este es un tema que a mí me parece absolutamente necesario, dónde está el riesgo, ¿no? Lo decía Fernando, es decir, las pymes son las que más sufren hoy en día lo que son pues, el concepto de los ataques, simplemente porque el 80% de los ataques están automatizados y aquellas entidades que tienen mayor debilidad, bien por las personas o bien por las infraestructuras, son las que sufren directamente el impacto, ¿no? Y aquí con expertos, con gente, con el fundador de la Rooted, con gente que de verdad ha trabajado lo que es el mundo del hacking, lo que es el mundo de la deep web, el entendimiento muy bien de cómo se comportan y se mueven los ámbitos del cibercrimen, valorar muy bien el conocimiento o aquellos aspectos fundamentales que se tienen que tener en cuenta dentro de estos entornos, ¿no? Y habrá tanto clientes como proveedores, es decir, a mí me suele gustar mucho valorar por la experiencia del cliente cuando ha tenido un incidente o cuando ha tenido un plan de desarrollo de lo que tiene que ser pues, un modelo de defensa y valorar también lo que tienen que ser los compañeros de viaje, es decir, en quién confío directamente y cuál es el valor que me aporta, ¿no? Y por último, algo nuevo y que yo creo que está encima de todas las mesas y de todos los entornos, el ecosistema en el que estamos trabajando, es decir, los riesgos de la cadena de suministro. El ámbito regulatorio, el ámbito directivo que tenemos en Europa en este momento, por ejemplo, está dando un paso más allá de lo que es la responsabilidad de la alta dirección en las brechas de seguridad, responsabilidad incluso con esos elementos penales que antes o después llegarán encima de la mesa. Estamos valorando mucho lo que tiene que ser la certificación, la homologación de lo que tiene que ser mi ecosistema de trabajo, ¿no? Entonces, en todo el ecosistema de trabajo en el que voy a estar, donde incluyo mis usuarios internos, donde incluyo mis clientes, mis proveedores, cómo construir de verdad lo que tiene que ser pues, un modelo de confianza, cómo construir un modelo de corresponsabilidad, es decir, la seguridad es responsabilidad de todos, y cómo llevar de verdad lo que tiene que ser el éxito a nuestros negocios, ¿no? De la última encuesta que habéis hecho, que a mí me gusta mucho, es decir, la mejor inversión que podemos hacer es la concienciación de nuestros usuarios. Esto no es un elemento de un día, es decir, aquí hay algunas organizaciones que conozco más o menos de cerca que llevan años invirtiendo pues, en estos elementos y que lo están convirtiendo en un programa. Un programa que debe ser cultura, es decir, cómo creamos una cultura de seguridad, de confianza que haga que nuestra empresa compita y que haga que nuestros clientes confíen. Perfecto. Oye, pues suena muy bien este programa que habéis diseñado, así que gracias por poner todo tu talento y toda tu experiencia al servicio de Cionet y de nuestros miembros para que tengan acceso a esas pautas que seguro que podrán poner en valor en sus organizaciones. Fernando, tú como investigador, divulgador, ¿estás de acuerdo en que la concienciación es clave para no solo a través de herramientas, protocolos, políticas, Zero Trust, etcétera? ¿Tú crees que la concienciación de los equipos y de los usuarios es clave a la hora de incrementar el nivel de defensa de nuestras organizaciones? ¿O crees que los tiros van por la tecnología pura y dura? Hay varios elementos importantes, o sea, no es solamente uno. Y sí, uno de los principales tiene que ver directamente con las personas, con los usuarios. Esos elementos importantes que tenemos que integrar para mejorar la seguridad de la información está tener políticas muy sencillas con objetivos muy claros que todos tienen que conocer, el armar tus procesos con responsabilidades muy claras y que sepa cada persona qué es lo que tiene que hacer, administración de controles, obviamente la parte de la arquitectura y la administración de los riesgos es muy, muy importante. Y daría un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el proceso de administración de incidentes. Si ya sabemos que vamos a hacer
atacados, ¿no? Y que va a llegar algo, que la gente no empiece a correr fuego, fuego, para todos lados, ¿no? Sino que tiene que haber una preparación de la infraestructura, de los recursos humanos, qué va a decir tu área de comunicación, qué va a ser tu área de marketing, qué va a ser tu área jurídica. Tú tienes que tener visibilidad, que no te estén molestando con las llamadas los directores o los vicepresidentes. Vas a priorizar cuáles son los servicios que vas a levantar primero, identificar cuáles son esos vectores por donde sabes que te van a poder atacar. En fin, como que sé que hay varios, ¿no? Entonces yo diría a la gente que se tiene que enfocar en la parte de contención, y esa es, y dentro de la parte de la contención está la cultura de la gente para que sepan exactamente qué hacer. No hay sistema, vamos a trabajar con Excel a partir de este momento, o no hay red, vamos a trabajar en standalone a partir de este momento. Yo estoy enfocado en la parte que tiene que ver con la recuperación con mi gente, y sobre todo, al final, cuando llega a ocurrir ese incidente, el aprendizaje, que eso es lo más valioso. ¿Qué aprendió tu gente en general? ¿Qué aprendieron tus usuarios? ¿Qué tienes que mejorar en la parte de la capacitación? Y yo empezaría por tener hasta personal capacitado. Hablábamos antes de que se conectaran nuestros invitados que lamentablemente existen organizaciones muy importantes, grandes, que ni siquiera tienen personal especializado en la parte de seguridad. Digo, me da gusto porque el nombre de Walter, y yo creo que también ese es el de todos, el de CISO, o sea, ser el Chief Information and Security Officer, qué bueno, pero hay muchas organizaciones donde ni siquiera tienen esa figura. Y otros, por ejemplo, de ustedes, donde veo que invierten ya hasta más del 40% de su presupuesto, es porque ya están pensando en una evolución estratégica, seguramente, de toda la seguridad de la información. Entonces, resumiría diciéndote que el principal problema radica en la falta de conciencia de las personas, pero hay unas que impactan más que otras, porque si el director general, el presidente de la compañía, no le da la importancia, pues ya vamos muy mal, ¿no? Y te van a dar un presupuesto inadecuado. En México, en general, el presupuesto que se asigna en seguridad está entre el 3 y el 6%. El 3 y el 6% del presupuesto de TI, cuando, independientemente del presupuesto que tú tengas, tú tienes que tener en tu presupuesto, independientemente que sea CAPEX u OPEX, por lo menos 2 dígitos. Es una estrategia sumamente importante, es una estrategia vital, una inversión vital, el que tú inviertas directamente en la parte de seguridad. Y eso es también cultura con la gente, y eso es contratar hardware. Y creo que un aspecto importante que vamos a vivir todos es que ya no va a ser posible controlarlo a través de seres humanos porque están evolucionando demasiado rápido. Tenemos que empezar a pensar en integrar elementos de inteligencia artificial a nuestros esquemas de ciberseguridad, porque con la gente no es suficiente. Walter, ¿estás tú de acuerdo, además trabajando en una multinacional como DirecTV, ¿estás tú de acuerdo en la necesidad de tener ese equilibrio entre concienciación por un lado e implementación tecnológica, protocolos, etcétera, por otro? Y te voy a hacer una repregunta, que es, ¿hay un comportamiento distinto, una vulnerabilidad distinta en las distintas geografías en las que operáis, donde el componente humano, la concienciación o la capacitación sea distinta? Es decir, ¿habéis notado distintos niveles de vulnerabilidad en distintas regiones donde tal vez el nivel de capacitación o el nivel de concienciación, por el motivo que sea, está siendo distinto? En general, en todos los países de Latinoamérica tenemos casi la misma cultura. Hay algunos matices en algunos países donde acatan mejor el tema de la concientización en seguridad, y hay otros que menos, pero más o menos es parejo el tema. Sí creo que hay que trabajar mucho, y nosotros tenemos un programa de seguridad y un programa de concientización dentro de ese programa de seguridad, donde lo veníamos ejecutando todos los meses con distintos ejercicios, desde phishing hasta acciones concretas para ver cómo reaccionaba la gente frente a un incidente. Ahora, cuando llega el tema de la pandemia, ahí tuvimos que cambiarlo, flexibilizar y agregar otros valores. Por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos al comienzo es que la gente, cuando fue a su casa, tenía que trabajar o darle elementos a los hijos, por ejemplo. Las escuelas empezaron a enviar mails con documentos para los hijos, o empezaron a hacer Zooms y otras actividades. Con lo cual ahí la disyuntiva de la compañía era: ¿qué hacemos? O sea, la gente está trabajando en la casa, pero tiene esta dificultad. Entonces no podía salir a comprar
y conseguir un dispositivo o un hardware en 2 días. Entonces ahí tuvimos que decir, ok, vamos a permitir que los empleados puedan hacer esto, pero ahí empezamos con una campaña de concientización de lo que podían hacer y no hacer, y lo que estaba bien y lo que estaba mal, como para ayudarlos también a ellos y a su familia. Y quería volver un poquito al tema de lo que estábamos hablando antes, del tema del del nuevo modelo de seguridad. Creo que esto es un modelo que llegó y llegó para quedarse. O sea, ya muchas compañías se dieron cuenta de los grandes ahorros y los grandes beneficios que tiene que la gente trabaje de sus hogares, con lo cual la estrategia que la que nosotros adoptamos es la estrategia que Gartner llama SASE o SASI, donde el modelo está basado en la identidad. Y un poco lo que decía Fernando, no solamente identidad, cuando estamos de identidad estamos hablando de personas, también estamos hablando de identidad en aplicaciones, también estamos hablando de identidad en integraciones o en el tema de APIs. O sea, hoy las máquinas ya se conectan entre máquinas. Ya de ese concepto que teníamos que un usuario era una persona que se conectaba contra un servicio, ya está cambiando, ya cambió hace tiempo. Con lo cual, esas identidades también tenemos que gestionarlas y es un gran desafío porque esas empiezan a crecer como árboles por todos lados y si eso no lo tenemos bajo nuestro radar, no lo tenemos gestionado, ahí podemos llegar a tener problemas con también lo que decía Xavier de las nuevas metodologías de ataques y los nuevos incidentes de seguridad que podemos llegar a tener. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Walter. Veo que no se ha animado ninguno de nuestros invitados a haceros una pregunta, así que como nos estamos quedando sin tiempo, os animo, ya sabéis dónde estamos, Belén, Patricia, Virginia y yo, cualquier tipo de pregunta que se os haya quedado en el tintero para alguno de nuestros panelistas, para Fernando, para Walter, para Xavier, muchísimas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación de compartir este ratito, este café virtual con el resto de miembros de la comunidad. Repito, cualquier tipo de duda que os haya suscitado este debate, por favor, formuládnosla, se la haremos llegar a nuestros panelistas y os contactaremos para daros feedback. Os invito también a que consultéis en el enlace que ha compartido con nosotros Patricia el programa de ciberseguridad que estamos arrancando con Immune y que Xavier ha tenido el honor para nosotros de colaborar a construir. Y yo me quedo con 3 anotaciones. Yo creo que no es la primera vez que surgen en un encuentro de CIONET. Me apunto que la ciberseguridad es una inversión rentable, no es un gasto. Me apunto el comentario cuantificado más allá de la respuesta en nuestra poll de que a partir de 2 dígitos de inversión en ciberseguridad sobre el presupuesto total de IT, empezamos a andar por el buen camino. Y me quedo, por supuesto, con la parte de la concienciación, que esto no va solo de tecnología, de software y de hardware, sino de comportamiento humano, y el comportamiento humano lo podemos condicionar con buena capacitación. Así que muchísimas gracias a los 3 panelistas, muchísimas gracias a todos nuestros invitados de Latinoamérica y de España. Esperamos veros pronto en el próximo radar y sobre todo os invito, os animo a que bloqueéis en vuestra agenda una hora similar a esta, el 28 de abril, para compartir con unos panelistas del nivel de los que tenemos hoy aquí, experiencias, casos de éxito y información muy relevante sobre el mundo de la disrupción tecnológica y sobre cómo la tecnología nos ayuda a innovar, cómo la tecnología nos ayuda en el desarrollo de negocio, a crear y a generar ecosistemas de innovación y, en definitiva, a ser mucho más competitivos y mucho más disruptivos que nuestros competidores. Será el 28 de abril, recibiréis la convocatoria, pero ya os animo a que os bloqueéis el espacio en vuestra agenda porque el formato os va a interesar. Habrá salas de debate, unos panelistas tan brillantes como los que hemos tenido hoy aquí, así que os espero el 28 de abril. Mientras tanto, que tengáis un buen final de semana y gracias a todos por vuestra participación. Nos vemos en CIONET. Gracias. Nos vemos, muchas Gracias. Oye, Walter, me encantó tu comentario, ¿eh? ¿Cuál? Eh,
Es que acá dijiste una clave de lo que va a ocurrir en el futuro. Sin decirlo, se volvieron ustedes flexibles. Te volviste flexible dentro de tu modelo. Y eso va a ser muy, muy importante, porque van a cambiar las cosas y nunca vamos a regresar a los esquemas que teníamos previos al 2019. Van a ser modelos híbridos para los cuales la gran mayoría de la gente no está, y las compañías no están preparadas. Entonces, lo que tú hiciste, por ejemplo, al permitir que utilizaran la computadora de trabajo para cuestiones que era natural que iban a requerirlas, porque no había más que una computadora en casa para la escuela y demás, eso es parte de lo que tenemos que empezar a hacer, porque vamos a tener que ser flexibles. Punto. Me gustó muchísimo. Tenemos que ser flexibles y tenemos que adaptarnos rápidamente. Y otra cosa es que tenemos que ser habilitadores. O sea, nosotros desde seguridad tenemos que ser habilitadores del negocio, de nuevos servicios, nuevos negocios. Tenemos que estar un paso adelante de la necesidad del negocio, no ir por atrás. O sea, el no es una palabra que a mí me guste mucho usarla ni en los equipos, en todos estos años que he trabajado. Nunca, o sea, siempre le dije, nunca tenemos que decir no. Siempre tenemos que decir, ok, estas son las alternativas, 2 o 3 o las que haya, y estos son los caminos. Pero siempre tenemos que estar adelante, entonces tenemos que adelantarnos a lo que se viene. Y lo que pasó con el tema este de la pandemia, creo que es un tsunami. O sea, esto nos ayuda a nosotros, a todos, a ver distintas las cosas y a muchas cosas que eran mitos que no se podían hacer, hoy se pueden hacer. Sí, Entonces, nada, eran barreras mentales, ¿no? exactamente, eran muchas barreras, pues si nosotros, muchos de los que estamos acá hoy, íbamos y decíamos en enero del año pasado, o en febrero, vamos a hacer esta forma, que toda la gente trabaje de casa y demás, ¿qué nos hubiesen dicho? ¿Qué tomaste anoche? ¿O qué estás haciendo? O sea, y después lo hicimos en 2 semanas o menos. Entonces, creo que son muchos mitos, muchas barreras que se cayeron, y esto nos ayuda. Y después un poco lo que decía también Xavier, o sea, no puede haber una transformación de la compañía, ya sea transformación digital o lo que sea, si seguridad no se transforma. Seguridad es la primera que se tiene que transformar. Y no puede haber negocio en el futuro sin los temas de seguridad embebidos o ciberseguridad. Eso es fundamental. O sea, hoy pensar en sacar y publicar una app para los clientes sin que haya pasado por los procesos de seguridad o que haya acompañado y que esté bien, es cuestión de que en horas esa app sea atacada y sea sacada de servicio. Entonces, eso es parte del proceso y parte del ADN. Obviamente que eso es algo cultural y como todo cultural necesita tiempo. Lleva tiempo y un programa. Pero tiene que ser un programa paso a paso y con el tiempo se va logrando. Yo creo que Caballeros, yo creo que tenemos que continuar esta plática en uno de los foros de debate que vamos a organizar en el encuentro del 19 de mayo sobre Technology Trends, donde vamos a analizar las nuevas tendencias tecnológicas que están marcando el 2021 y hablaremos, por supuesto, de ciberseguridad. Y yo veo que tenéis que continuar esta plática en uno de los foros de debate, así que os apunto, salvo que me digáis lo contrario, os apunto como confirmados. Y Xavier, por supuesto, eres bienvenido al... Yo encantado, yo encantado. De hecho, es un tema importante, es un tema importante, Jesús, porque yo creo que además a lo que vamos es a la certificación de los productos, de las aplicaciones y las tecnologías en ámbito de seguridad, y aquellas entidades proveedoras, en este caso, que no sean capaces de certificarlas, no podrán competir, pero las propias empresas que tengan que sacar sus productos al mercado en este nuevo mundo de la conectividad van a tener que certificar sus productos, su firmware, su software, en el ámbito de la seguridad y en Europa se está trabajando en esto ya existen procesos de certificación que se están analizando en la Comisión Europea, pero que van a ser exigibles dentro de 2 años, 3 años, 4 años, al ritmo que decía Walter. Este es un concepto de madurez, pero que llegará un día, igual que los procesos de calidad en su momento, en el que nos van a exigir cumplir con una serie de pautas políticas de seguridad si queremos competir, y si no, pues estaremos fuera de estos mercados, ¿no? Es que en protección en datos, ustedes en Europa están a años luz de lo que estamos el resto del mundo. No digo América Latina, inclusive ustedes están más adelantados que los norteamericanos. Sí, pero llegará a todos los lugares. Fernando, tú sabes que estas cosas al final, el tema de lo que es el derecho a la privacidad y demás, es más, he visto que había gente aquí del sector financiero. Si hoy miramos el sector financiero del futuro, su estrategia se basa en el dato, su diferenciación se basa en la gestión segura del dato. Es decir, si quieres generar confianza en tus clientes, más allá de aquellos productos que obtengas o que puedas sacar al mercado, es importante la privacidad, la confidencialidad y las garantías de que los datos están en buenas manos, ¿no? Entonces, estamos... Pero yo creo, Javi, ¿sabes qué, Javi? Yo creo que esa guerra ya, bueno, al menos yo la veo perdida por ejemplo, la privacidad del dato de
de las personas, porque los datos ya los tienen las tienen compañías. todos. Los tiene Google, los tiene Facebook, los tiene... Lo que va a ocurrir es que va a haber nuevas compañías que se van a dedicar a proteger precisamente a los ciudadanos, a los usuarios, para que cuides cómo van a utilizar ese dato, cómo van a utilizar esa información. Ve lo que está pasando, qué interesante que ahora Apple lo que va a hacer con el cambio que hizo, va a prohibir que Facebook extraiga tanta información de WhatsApp y de todos los demás. Digo, no ha dicho que él se va a quedar con los datos, pero esa pelea entre Apple y Facebook es como que la punta del iceberg de lo que las nuevas compañías van a empezar a hacer. Como os decía, esto da para un debate específico y yo, por respeto a los que se están perdiendo este debate tan sumamente interesante, a los que les dijimos que el encuentro acababa a 45, de verdad os invito, y salvo que me digáis lo contrario, me quedo con el compromiso de que participaréis en un debate similar desarrollando este topic el 19 de mayo. Por favor, apuntaros la fecha, más o menos a esta hora, en nuestro encuentro sobre Technology Trends. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un lujo teneros aquí como panelistas, y a vosotros, a los invitados, gracias por vuestra participación, por vuestros comentarios, y lo dicho, nos vemos en Cionet. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.